que lo animaba a continuar. El sol anunciaba su partida a media tarde cuando el profesor salió veloz de la biblioteca, con el corazón latiendo a 1000 por hora en su pecho. Se dirigió hacia la iglesia donde la mayor parte de la población de ese pequeño municipio se encontraba reunida, orando y rezando para que el mal que los observaba encontrara su fin. Su rostro reflejaba arrojo y esperanza mientras atravesaba las calles del pueblo, consciente de que tal vez había descubierto algo que podría cambiar el curso de los acontecimientos. La gente lo miraba con expectación cuando entró en el recinto sagrado, y el murmullo de las plegarias se desvaneció rápidamente a su paso, dejando un silencio expectante en el aire. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia cuando el profesor, después de pedir permiso al sacerdote, tomó la palabra. «Quizás podamos contactar con la entidad», dijo con voz firme, mirando a la congregación reunida. «Solo necesito que me ayuden en lo que les pida, por favor, pero no puedo garantizarles nada. Ustedes verán si están dispuestos a intentarlo». Los presentes se miraron entre sí, sintiendo la gravedad de la situación, pero sin vacilar en su ánimo de colaborar con el profesor en lo que fuera necesario. Sus expresiones reflejaban un atisbo de esperanza mezclado con un temor palpable mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido. El profesor Hernando comenzó a impartir instrucciones con detalle. Algunos se encargarían de erigir un altar en lo más boscoso de la vereda. Allí, entre la densa vegetación, colocarían ofrendas, dulces, comida y objetos de valor, esperando atraer la atención de la entidad. Otros se dedicarían a limpiar los alrededores, creando un espacio amplio y despejado para llevar a cabo una gran y prolongada celebración. Mientras tanto, un grupo se ocuparía de preparar una abundante comida, chicha, guarapo, envueltos, arepas, gallinas, cerdos y cuantos manjares pudieran conseguir. Sin embargo, la comunidad reaccionó con protestas, insultos, rabia e indignación ante la idea de llevar a cabo una fiesta en medio de las atrocidades que estaban sucediendo y el dolor que muchos llevaban en el alma. El profesor, visiblemente desalentado y abatido, trató de explicar su decisión. Reconoció el sufrimiento que todos estaban experimentando y la terrible situación que estaban enfrentando. Con voz entrecortada por la emoción, les dijo: «Sé del dolor que estamos atravesando, pero por ahora es lo único que podemos hacer. Comprendo lo terrible que es lo que les estoy pidiendo y aún más difícil es que todos debamos asistir a la fiesta y pretender que estamos felices, a pesar de que el dolor nos está desgarrando el corazón. Pero es eso o nada, porque no tengo más que ofrecer. Y les pido esto con el dolor más profundo de mi ser». El religioso también albergó dudas, pero conocía bien al profesor Hernando, su inteligencia, sagacidad y astucia. Por lo tanto, aunque mostró cierto escepticismo respecto al resultado, habló y respaldó la idea del profesor, alentando a los feligreses a seguir sus indicaciones. Aunque se sentían dubitativos, tristes, afligidos e indignados, aceptaron tan angustiosa petición. Una a una se llevaron a cabo las solicitudes hechas por el profesor. Cuando se empezaron a colocar las ofrendas en el altar, la gente siempre dedicaba frases y oraciones en honor y exaltación al duende. Durante los primeros días, las ofrendas permanecieron inamovibles en el altar dedicado al ser maligno, pero con el pasar de los días, estas fueron desapareciendo gradualmente. Esto se fue evidenciando con el transcurso del tiempo. Al parecer, el plan del profesor comenzaba a dar frutos y parecía ser el momento adecuado para llevar a cabo la festividad. La festividad se programó para el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. A pesar del dolor latente en sus corazones, la comunidad acudió puntualmente, dispuesta a llevar a cabo cada preparación con la esperanza de obtener respuestas. Cada habitante asumió su rol con solemnidad, fingiendo alegría mientras sus almas estaban consumidas por el miedo. Sabían que el centro de la celebración debía ser el duende, por lo que le dedicaban vítores y hurras, tratando de hacerle creer que era el homenajeado principal. Pero, entre sonrisas forzadas y aplausos ensayados, los murmullos traicionaban la angustia de los presentes. La incertidumbre pesaba en el aire como una sombra invisible. El día transcurrió entre cuentos, historias, canciones, teatro y danzas. Con la llegada de la noche, la celebración alcanzó su punto culminante, la música festiva resonó en el claro del bosque y el licor fluyó sin restricciones. Se sirvieron los manjares más exquisitos, con la esperanza de complacer al esquivo ser. Pero el duende no aparecía. Conforme avanzaban las horas, la decepción comenzó a invadir a la multitud.
Algunos aseguraban haber visto una pequeña figura moverse entre los árboles, otros afirmaban haber escuchado risas lejanas, casi imperceptibles. Pero el duende no se manifestaba. Poco a poco, la gente comenzó a retirarse, desilusionada. Sus miradas acusadoras se posaron en el profesor Hernando, quien permaneció sentado, agotado y abatido, con una jarra de chicha entre las manos. Había apostado todo a su plan, y parecía haber fracasado. La brisa fría del amanecer lo envolvía cuando, de repente, una carcajada estridente rompió el silencio. Un escalofrío recorrió su espalda. A su derecha, una diminuta figura emergió de la penumbra. Su piel rugosa y marchita reflejaba la luz del alba con un brillo apagado. Ojos pequeños y astutos centelleaban con una chispa burlona bajo el ala de su sombrero puntiagudo. Su larga barba blanca se agitaba con el viento mientras avanzaba con pasos ligeros y erráticos. «Dame, dame, no te la vayas a acabar, dame». Chilló el duende, acercándose a la mesa con una risa aguda y burlona. El profesor, a pesar del asombro, logró mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostró señal de temor. «Sírveme, sírveme, y sírvete también», continuó el duende, trepándose a la silla frente a Hernando. «Brindemos por esta gran fiesta». Tomó la jarra con manos huesudas y bebió con avidez, tambaleándose de un lado a otro como si estuviera a punto de caer. «Este licor está bueno, muy bueno», dijo entre risas, secándose la boca con la manga. «Pero dime, humano, ¿cómo descubrieron que era yo? ¿Por qué la celebración en mi honor?» El profesor sostuvo su mirada con serenidad. «Tú quieres algo de nosotros, y nosotros queremos algo de ti», dijo con voz pausada. «Pero aún no sabemos qué es lo que poseemos que te pertenece». El duende soltó una carcajada estridente, pero de inmediato su rostro se ensombreció. «¿Estás seguro de que no lo sabes?», inquirió, con una sonrisa torcida. «No lo sé», replicó el profesor, «pero si me lo dices, tal vez pueda ayudarte a recuperarlo». El duende cambió su expresión. Su rostro se torció en una mueca de ira y, de un golpe violento, hizo volar la jarra por los aires. La mesa se sacudió con fuerza y cayó de lado. «Mi oro, malditos, mi oro», bramó, con los ojos encendidos de furia. Hernando se mantuvo firme. «Déjame averiguar eso», dijo con tono conciliador. «Tienes un día», vociferó el duende. «Un día, o continuaré con lo que he estado haciendo. Y esta vez, no tendré piedad». El profesor sintió la presión de aquella sentencia, pero no cedió. «Sé que has buscado ese oro por mucho tiempo, no solo aquí, sino en otros lugares», dijo con voz mesurada. «¿Por qué no esperar a que lo averigüe? Dame solo 2 semanas». El duende lo fulminó con la mirada. Su ceño fruncido denotaba duda y rabia. Finalmente, se bajó de la silla y, señalándolo con su dedo huesudo, sentenció: «2 semanas. Ni un día más. O mi ira caerá sobre tu gente». Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero el profesor se atrevió a hacerle una última pregunta. «¿Y lo nuestro?». El duende se detuvo por un instante y giró ligeramente la cabeza. «Ya veremos», susurró, y desapareció entre las sombras. Cuando el profesor Hernando regresó al pueblo, lo recibió una multitud de miradas hostiles. La decepción y el resentimiento de la gente eran evidentes. Sin embargo, él no perdió el tiempo en responder a los murmullos ni a las miradas cargadas de reproche. A pesar de su agotamiento, se dirigió a la biblioteca en busca de respuestas. El encuentro con el duende le había revelado una pieza clave del misterio: el oro. Pero, ¿cómo y dónde había desaparecido? ¿Quién lo tenía? Aún no lo sabía. Sabía que debía hablar con las autoridades, pero decidió esperar a que descansaran antes de revelar lo sucedido. El cansancio finalmente lo venció. Su cuerpo ya no respondía y, sin probar bocado ni beber una gota de agua, se dejó caer sobre su cama como un saco de papas. En cuestión de segundos, quedó inmóvil, sumido en un sueño profundo y sin interrupciones. El amanecer lo despertó con renovada energía. Se vistió con premura y se dirigió al despacho del alcalde, donde ya lo esperaban las autoridades locales. En la sala se encontraban el alcalde, el sacerdote, el secretario y 2 concejales, todos con semblantes tensos. «Dime, profesor, ¿qué sucedió anoche?».
Preguntó el alcalde, con un dejo de escepticismo en la voz. Hernando les relató el encuentro con el duende, su llegada burlona, su desesperación por recuperar su oro y la amenaza latente que pendía sobre el pueblo si no cumplían con el plazo otorgado. El alcalde se pasó una mano por la frente, preocupado. Sobre el oro, nadie parece saber nada, dijo, después de un silencio tenso. No he escuchado ningún rumor sobre alguien que haya encontrado semejante tesoro. Además, incluso si alguien lo tuviera, difícilmente lo confesaría. El miedo a la represalia del duende es demasiado grande. Todos en la sala asintieron en un acuerdo silencioso. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el sacerdote, cruzando los brazos. El silencio se apoderó de la habitación. Nadie tenía una respuesta clara. Se miraban unos a otros, con gestos de impotencia, hasta que el profesor habló. ¿Y si lo atrapamos? Las palabras flotaron en el aire como una idea descabellada. Las miradas de sorpresa se tornaron en miedo. ¿Atrapar a un duende?, musitó el secretario, como si intentara convencerse de que había escuchado mal. Eso es imposible. El profesor mantuvo la calma. No lo es, respondió. Según mis investigaciones, estas criaturas pueden ser capturadas si se usan trampas bendecidas. El sacerdote frunció el ceño. ¿Cómo funcionaría eso? Se requiere un espacio preparado con sigilo, donde el duende no sospeche. Una jaula o un receptáculo sellado con símbolos sagrados. Si logramos atraerlo, podríamos encerrarlo y entonces negociar. El alcalde tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿No hay otra opción? Podría haberla, concedió Hernando, pero la desconozco. ¿Alguien tiene una mejor idea? El silencio fue la única respuesta. El sacerdote suspiró y propuso. ¿Y si reunimos nuestras joyas y se las ofrecemos? El profesor negó con la cabeza. El duende no busca cualquier riqueza. Quiere su oro. Si le damos joyas, tal vez las tome, pero seguirá exigiendo lo suyo. Hubo un murmullo de aceptación entre los presentes. Entonces, el secretario formuló la pregunta más temida. ¿Y si seguimos el plan y fallamos? El sacerdote se persignó antes de responder. La venganza del duende sería terrible. El temor recorrió la sala como un escalofrío colectivo. Finalmente, el alcalde se irguió en su asiento. Hablo en nombre de todos aquí presentes, dijo con voz firme. Ya no tenemos nada que perder. Tomaremos el riesgo y confiaremos en el profesor. Las palabras resonaron en la sala. No había vuelta atrás. Hernando respiró hondo y tomó la palabra una vez más. Si queremos tener éxito, debemos mantener esto en absoluto secreto. Si el duende sospecha lo que estamos planeando, todo estará perdido. El alcalde asintió. Solo los que estamos aquí lo sabremos. Nadie más. Uno a uno, todos estuvieron de acuerdo. La caza del duende había comenzado. El profesor ya había trazado un plan y asignado a cada uno tareas específicas que debían cumplir para llevarlo a cabo. Se formarían comités de investigación y búsqueda para determinar quién podría tener el tesoro o dónde podría estar oculto, en caso de que alguien lo hubiera escondido para evitar la cólera del duende. Esto debía realizarse lo más pronto posible, con la intención de que el duende se enterara y se mantuviera entretenido mientras se desarrollaban los otros planes. Se organizarían las trampas de manera que quienes las prepararan no supieran cuál era su objetivo real y se adecuarían cuidadosamente los lugares donde se realizaría la posible captura. La idea era mantener al duende alerta pero distraído, sin revelarle los detalles precisos de las acciones que se estaban llevando a cabo. Los 6 miembros del comité de captura convinieron en que el mejor lugar para organizarla sería el sitio donde se llevó a cabo el festín, dado que gran parte del trabajo de limpieza ya estaba realizado. Estas labores se llevarían a cabo durante la noche, ya que se esperaba que el duende estuviera ocupado buscando también sus monedas en las casas del municipio. Esta situación permitiría trabajar con mayor tranquilidad y eficacia. Al día siguiente, los planes se pusieron en marcha, ya que 2 semanas no eran suficientes. Aunque se realizaban con prisa, todo se llevaba a cabo meticulosamente. Para el comité de rastreo, se seleccionaron a las personas más habladoras y comunicativas disponibles, con el fin de que los rumores se difundieran con rapidez y el duende se enterara lo antes posible. Para el comité de trampas, se buscaron al herrero, al pescador y a un par de labriegos, quienes serían los encargados de ejecutar los artilugios diseñados. El sacerdote pidió que cuando las trampas estuvieran terminadas, él las bendeciría. Sin embargo, el profesor, algo renuente y sarcástico, le pidió perdón de antemano y agregó, comprendo su interés y su deseo de ayudar, padre,
pero usted tiene algunos pecadillos por ahí escondidos. Por ahora, necesitamos una oración fervorosa y santa y alguien inocente que la pueda recitar. Usted sabe a qué nos enfrentamos y en eso no podemos fallar. El padre miró al profesor y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El profesor también solicitó al sacerdote que estuviera disponible para prestar ayuda cuando fuera necesario, sugiriendo que asistiera en el momento adecuado un niño que él había escogido para tal ocasión. El sacerdote aceptó esta solicitud de manera unánime. La gente había trabajado con diligencia y rapidez, de modo que 8 días más tarde todo estaba listo, las trampas estaban bendecidas y colocadas en su lugar. Solo faltaba el cebo para atraer al duende, para lo cual se decidió organizar nuevamente una fiesta a la que inicialmente nadie quería asistir. Sin embargo, una vez más, la intervención precisa y crucial del sacerdote logró convencer a la comunidad para llevar a cabo el evento. La fiesta transcurrió sin contratiempos, al igual que la primera, y al llegar la madrugada, los participantes se retiraron no sin antes dirigir una gran cantidad de maldiciones al profesor, pues nada había cambiado. Sin embargo, el profesor estaba preparado para este desenlace y recibió todo con calma y serenidad. Sentado frente a la mesa, con una gran jarra de chicha y 2 vasos, el profesor aguardaba la llegada del duende, como lo había hecho en la primera ocasión. Por suerte, el duende apareció, pero esta vez no pidió de beber, en cambio, gritaba exaltado, «¡Mi oro, mi oro!». Al llegar, interrogó al profesor sobre el paradero de su tesoro. El profesor, imperturbable, sostuvo la mirada del duende y respondió con calma, «Sí, tengo tu oro. Pero antes de entregártelo, hay un asunto pendiente. Recuperarás tu tesoro, pero ¿y nuestra gente?». El duende frunció el ceño, escrutando el lugar con impaciencia. Su voz temblaba de furia. «Dámelo ahora mismo», exigió. El profesor no se inmutó. «Siéntate primero», pidió, señalando la silla frente a él. El duende dudó, pero la codicia pudo más que su desconfianza. Con un bufido, se dejó caer sobre el asiento. El profesor le sirvió un vaso de chicha, como la vez anterior, pero esta vez, el duende lo rechazó de inmediato. El gesto desconcertó a Hernando. ¿Por qué ahora se negaba? Todo debía desarrollarse según lo planeado, sin margen para errores. «Escúchame», continuó el profesor, midiendo sus palabras. «Quiero negociar. Recuperarás tu oro, pero tú devolverás a las personas que has tomado». El duende chasqueó la lengua, fastidiado. «Ya no me sirven, así que está bien», concedió. «Pero algunos han muerto». El corazón del profesor se encogió. La revelación cayó como un mazazo. «Mentiroso», exclamó, con un hilo de esperanza. El duende sonrió, disfrutando su reacción. «Te devolveré a los que aún poseo. No hay más». El profesor respiró hondo. No podía cambiar el pasado, pero aún podía salvar a quienes seguían con vida. «Dame mi oro ahora mismo», insistió el duende, «o nunca recuperarás a tu gente». El profesor lo miró con frialdad. «¿Cómo confiar en tu palabra si ni siquiera me has dicho cuántos quedan o dónde están? Entrega el oro», rugió el duende, golpeando la mesa. El profesor vio la oportunidad. «Está bien», dijo. «Te lo daré. Pero dime dónde están primero. Nosotros iremos por ellos». El duende gruñó, su rostro deformado por la ira. «El oro, maldito humano». «Sí, pero ¿y las personas?», replicó el profesor, implacable. El duende se removió inquieto en su silla, tamborileando los dedos sobre la mesa. Finalmente, con un bufido exasperado, escupió la respuesta. «Allí», dijo, señalando un punto en el mapa que Hernando había desplegado previamente. El profesor sonrió. Había caído en la trampa, ahora solo faltaba un paso. La conversación subió de tono. Insultos y amenazas volaron de un lado a otro, mientras Hernando provocaba deliberadamente al duende, buscando desestabilizarlo. Y entonces, justo en el instante en que la criatura, colérica, intentó levantarse, el profesor accionó una palanca oculta bajo la mesa con su pie derecho. El suelo bajo el duende se abrió de golpe. Un chillido desgarrador resonó en la noche cuando la criatura cayó en el foso. De inmediato, una gruesa tapa de madera se cerró sobre la abertura, atrapándolo en una jaula de acero oculta bajo tierra. Una red santificada cayó sobre su cuerpo, inmovilizándolo aún más. El duende aulló de rabia. «Maldito. Déjame salir. Me vengaré, lo juro». Sus gritos eran inhumanos, sus maldiciones impregnaban el aire de una aura oscura,
pero las trampas bendecidas lo mantenían encerrado. Horas después, el alcalde, el sacerdote y varios habitantes llegaron al lugar, aterrorizados por el desenlace. Pero cuando vieron que el plan había funcionado, sus rostros se iluminaron con lágrimas de alivio y júbilo. Con sumo cuidado, transportaron la jaula hasta la iglesia. Allí, el duende fue enterrado bajo el altar, sellado con bendiciones del niño escogido. Fue un acto cruel, sí, pero necesario. La única forma de contener su maldad para siempre. Esa misma noche, un grupo partió hacia el lugar indicado por el duende y encontró a los prisioneros. Muchos estaban débiles y asustados, pero vivos. El pueblo celebró su regreso, pero el profesor sabía que la historia no terminaría ahí, porque las palabras del duende aún resonaban en su mente. Me vengaré, lo juro. Y si algo había aprendido Hernando, era que las promesas de un ser como aquel siempre debían tomarse en serio. Y así termina la historia, pero la magia de la narración nunca se desvanece. Mantente atento para más historias que te transportarán a nuevos mundos y encenderán tu imaginación. No dudes en darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta.